informes de la Organización Mundial de la Salud mencionan que cada año más de 720.000 personas se suicidan en todo el mundo y que ese acto es la tercera causa de muerte de jóvenes entre los 15 y 29 años. Consultamos psicólogos, psiquiatras, pacientes, funcionarios de entidades que realizan estudios permanentes de la salud mental en Colombia y ciudadanos que, pese a sus crisis emocionales, han decidido luchar por vivir. Comenzó cuando tenía 13 años, que empecé a sufrir de ataques de ansiedad, donde me palpitaba el corazón, me sentía mal a toda hora. Sentía dolores de cabeza muy intensos. Y todo culminó cuando ya tenía 16 años, cuando yo dije, ya estoy mamado de este mundo y me quiero pegar un tiro. Estamos en un muy mal momento. Entre 10 y 25 años ocurre el 70% de los suicidios. Y son el punto donde es más crítico el tema del suicidio, es el 20 a 25 años. O sea, las personas que inician la adultez. Ahí hay un pico muy fuerte y después en la vejez vuelve a haber un pico fuerte, grande. O sea, en adultos mayores de 30 no es tan común, pero a partir de 50, 60 años vuelve a crecer, primero. Segundo, el número de intentos de suicidio es mucho mayor, pero no una, sino 4 veces mayor en mujeres. Eso es algo que nadie ha podido entender cuál es la causa, ni hay ninguna explicación posible, pero el número de suicidios realizados es mucho mayor en hombres. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 8 personas sufre de trastornos mentales. Adicional, el 80% de los colaboradores a nivel mundial considera importante el hecho de la salud mental versus la salud física. Le dan la misma importancia. Este momento histórico realmente está produciendo una epidemia de salud mental que sigue creciendo progresivamente. Comenzó no hace 20 años, 30, 50, sino en 1770, que es cuando comienza la revolución industrial, se empiezan a romper las familias extensas y empiezan las familias nucleares. 1770 es un año definitivo. Antes de esa época habíamos vivido 12.000 años, 600 generaciones de familias extensas donde había tíos, primos, abuelos, hijos, vecinos. Sobre cada niño había aproximadamente 100 personas que estaban preocupándose por formarlo, por enseñarle a ser simpático, amable, generoso, ¿sí? Y pasamos a ser familias nucleares. Ahí viene un primer quiebre muy fuerte de la salud mental. Después 1960, donde se inicia la píldora anticonceptiva y las familias urbanas pasan de 10, 12, 15 hijos a 1, 2 hijos y prácticamente empieza a desaparecer el papá. Entonces los niños se han ido progresivamente cada vez quedando más solos y en 1980, tercer paso importantísimo, aparecen las redes, aparece Internet, aparecen las cámaras y gran parte de la vida de los niños hoy en día no es cara a cara, no tienen nada cara y hay una epidemia de soledad gigantesca que viene creciendo sostenidamente. La mayoría de niños no tiene amigos, no tiene hermanos, no tiene papá. Hay que decirlo con gran fuerza, o sea, el problema número 1 del siglo XXI es la soledad. La soledad tiene una cantidad de consecuencias enormes, porque nosotros somos mamíferos y un mamífero necesita siempre tener el cuidado, el apoyo, la protección, la enseñanza de las otras personas. Y hemos pasado a ser mamíferos a ser individuos totalmente solos, aislados. Los matrimonios se están rompiendo, los niños no encuentran quien los forme, quien les enseñe las cosas básicas de la vida, y en los colegios siguen enseñando lo mismo del siglo XVII, matemáticas, ciencias, biología, física, historia,
pero nada sobre cómo saludar, sobre cómo escuchar al otro, cómo abrazarlo. O sea, las habilidades básicas de la vida hoy se han venido perdiendo totalmente. En muchos contextos de la salud mental no necesariamente tenemos que hablar de trastornos, porque usualmente relacionamos salud mental con trastornos mentales, sino que podemos hablar de algún tipo de situación que nos puede llegar a estar afectando. Y esa afectación puede ser temporal. Y si tenemos a alguien que nos pueda prestar atención en su momento, que nos pueda escuchar, que nos pueda acompañar, eso nos puede ayudar muchísimo para que podamos solventar esa situación. Cosas que tuve en mi interior, las cuales nunca logré sacar de algún modo para que se fueran. Por ejemplo, una de ellas es cuando me hacían bullying en el colegio anterior al que estuve, me hacían bullying de todas las formas posibles. Y yo no aguanté más en ese colegio, duré un año. Y ese era supuestamente el primer año escolar para mí. Los niños quedan solos, al quedarse solos desarrollan problemas de ansiedad. Yo no cuento con nadie. En mi época, cualquier problema que yo tenía, sabía que había 10 hermanos y mis papás que me iban a apoyar y ayudar, y yo iba a ayudar a mis hermanos y a mis vecinos. Hoy los niños no cuentan con eso, o sea, están tirados en la gran soledad del siglo XXI. Yo soy el presidente ya honorario de la Liga Colombiana contra el Suicidio. O sea, llevo 19 años trabajando con jóvenes suicidas, es decir, con muchachos que deciden quitarse la vida. En Colombia, cada hora, 5 jóvenes deciden quitarse la vida y al año 40.000 hacen intentos de suicidio. Entonces la soledad, que es estar mal con los otros, estar desconectado, no sentir apoyo, no sentir que nadie me quiere, que nadie me valora, que no me conocen, que yo no conozco a nadie, la soledad se va conectando con la ansiedad, trastornos de ansiedad. 30% de jóvenes, un estudio que salió hace un par de días, 30%, o sea, 1 de cada 2 jóvenes en el mundo está teniendo problemas de ansiedad, de inseguridad, de angustia, soledad, ansiedad, estar mal conmigo mismo. Como nadie me enseña a mí a ser cariñoso, a ser amable, a ser emprendedor, ninguna de esas cosas. Entonces yo desarrollo muy pocas cualidades y yo mismo no cuento conmigo mismo, que es la forma de soledad más extrema. Es muy importante la autoestima. Autoestima la podemos entender como el amor propio, el amor que me siento a mí mismo. O sea, cómo me veo, cómo me acepto de quién soy yo. Y pues para ello, lo que opine el contexto, lo que opine las personas que estén alrededor, pues no necesariamente va a ser importante. El que cada año en Colombia 42.000 jóvenes y adultos decidan quitarse la vida es porque están teniendo problemas de autovaloración. Y el tercer problema, muy fuerte, es la apatía. ¿Qué es la apatía? El desinterés, la aburrición, el no tener sueños, anhelos, ilusiones, proyectos, no tener futuro. Y cuando se daña el futuro, se daña el presente y las personas entran en la apatía, y esa mezcla de soledad, ansiedad, autoevaluación y falta de futuro o apatía se llama depresión, que es la gran enfermedad al lado de la soledad. Se suicidan efectivamente unas 4.000 personas en Colombia al año, aunque en el mundo es cada 40 segundos. Una persona se suicida, 1 millón de personas se suicidan. Pero esa es la punta del iceberg de los trastornos de enfermedad de salud mental. El problema es que hay mucho malestar, mucha infelicidad. Te voy a dar un dato más sencillo, que es, le preguntamos a 1.300 jóvenes de Colombia, de distintas ciudades, califica el nivel de felicidad tuyo de 0 a 10. 40% calificaron por debajo de 5 y muchos calificaron, mi felicidad es 1, 2, 0. O
O sea, prácticamente la mitad de los jóvenes son infelices. Se la pasaban insultándome, se la pasaban burlándose de mi peso, de mi estatura, de mi forma, se la pasaban comparándome con personajes gordos y blancos, no sé, me comparaban mucho con el rector del colegio, se la pasaban golpeándome, se la pasaban dañándome mis pertenencias, era un infierno ese colegio. Afortunadamente pasó, pero se quedó dentro de mí porque ya luego como que se expresó toda esa ira que tenía contenida, se empezó a expresar, empezó a explotar, explotó. ¿Cuál es la única herramienta para empezar a atacar esta epidemia de salud mental? Uno, el autoconocimiento. Si no introducimos muy pronto una cátedra de autoconocimiento en la cual le enseñemos a nuestros niños y jóvenes a poder responder las preguntas: ¿quién eres? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus defectos? ¿Cómo funcionan tus vínculos? ¿Cuáles son tus preguntas e intereses? Realmente esta epidemia no va a poder pararse de ninguna manera. ¿Qué se requiere? Una asignatura de 1 hora semanal durante 16 sesiones, o sea, un semestre, algo terriblemente sencillo. Ir al psicólogo todavía sigue siendo un tabú. Todavía se sigue planteando que es un loquero. Y si yo voy al psicólogo, pienso es que tengo un trastorno, tengo una enfermedad. Y no necesariamente, como te lo decía previamente, yo puedo ir al psicólogo por simplemente desahogarme. Necesito una persona que sea imparcial, un profesional que maneje este tipo de temáticas y que yo las pueda hablar libremente sin sentirme juzgado, sin sentirme cohibido. Algo que posiblemente no podría hacer con familia, algo que posiblemente no podría hacer con mis amigos, por ese tipo de respuesta que podría llegar a obtener. Ya comenzamos a formar los primeros profesores de autoconocimiento del mundo. Ya los comenzamos a formar. Y a partir de febrero del próximo año ya un número grande, muy grande, 100 o más colegios, van a comenzar a introducir al mismo tiempo que matemáticas, biología, física, una cátedra de autoconocimiento. Y si tú al final de esa cátedra no puedes responder 246 preguntas sobre ti mismo, pierdes la materia y tienes que volverla a repetir.